Buen día a todos, en este video les voy a mostrar cómo podemos crear particiones en el disco. Y antes de comenzar el proceso, primero debemos saber cómo identificar nuestros discos en el sistema. Entonces, la manera más fácil vendría siendo ejecutando el comando lsblk. Entonces, si se fijan aquí, tenemos un disco SDA y otro disco SDB. Un tercer disco vendría siendo SDC. Un cuarto disco vendría siendo SDE y así sucesivamente. Ahora, debajo de SDA tenemos SDA1, SDA2 y SDA3. SDA1 vendría siendo la primera partición en el disco SDA y SDA2 vendría siendo la partición 2 en el disco SDA. ¿Ok? En este caso SDB no posee particiones, pero sigue el mismo esquema de aquí arriba. Lo que ven aquí al final vendría siendo los puntos de montajes para cada partición. ¿Ok? Ahora, el segundo comando que tenemos a nuestra disposición es fdisk con la opción L minúscula. Y bueno, aquí tenemos el primer disco que no tiene particiones. Vendría siendo SDB, ¿okay? Que tendría 8 GB. Y este vendría siendo el disco que tiene las particiones, que es en donde está instalado el sistema operativo. Tiene en este momento 3 particiones. ¿Okay? Bien. Voy a trabajar con el disco SDB que ven acá. Voy a crear una partición primaria y una extendida, y dentro de la extendida voy a crear otras particiones. Entonces, para empezar a crear particiones existen, basándome en mi experiencia, conozco 3 comandos que nos permiten crear particiones. El primer comando podría venir siendo fdisk, que es el que acabo de usar para listar los discos. El segundo comando, que también es muy popular en los usuarios de Gentoo, Slackware e incluso hasta los usuarios de Arch, podría venir siendo el cfdisk. Se escribe de esta manera, cfdisk. ¿Okay? Que también, es otro comando que nos sirve para particionar discos. Y hay un tercer comando que conozco, que no es muy popular hoy en día, no conozco mucha gente que lo utilice. Bueno, desde mi punto de vista se utiliza muy pero muy poco, y es parted. Se escribe de esta manera, parted. Ahora, desde mi punto de vista, este último comando se utiliza poco porque parted tiene como que un programa gráfico que que la mayoría, no todo el mundo, pero sino que la mayoría de los usuarios de Linux ya conocen, sobre todo entre los usuarios de Ubuntu y Linux Mint. Y vendría siendo gparted. Probablemente les suene familiar, se escribe así, gparted, es digamos que la aplicación gráfica del comando parted. Pienso yo que es por eso que ya el comando parted no se utiliza. Entonces, para este video yo lo que voy a utilizar es fdisk, porque ese es el comando que he utilizado siempre. Entonces, para crear particiones con fdisk, lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando fdisk seguido del dispositivo al que yo voy a particionar, que este vendría siendo dev sdb. Bien. Y como ven acá, se nos muestra un mensaje. Dice que si presionamos M nos listará una ayuda. ¿Ok? Nos mostrará una ayuda del comando. Entonces, presiono M, le doy Enter y aquí se nos lista todas las opciones que podemos usar con el comando fdisk a crear las particiones. Entonces, si nos vemos aquí, si vamos acá en la parte genérica, tenemos la opción D para borrar particiones y tenemos la opción N para añadir una nueva partición. Ahora, voy a comenzar añadiendo una partición primaria con la opción N, añadir una nueva partición, y después me pregunta si quiero una partición primaria o una partición extendida. Yo voy a seleccionar primaria y
me dice ahora qué número de partición quiero. Si 1, 2, 3, yo voy a agarrar el 1 por defecto. Este vendría siendo el primer sector que agarra el disco por defecto. Yo lo voy a dejar así. Y ahora voy a cambiar ahí. Y en el último sector es donde yo le especifico el tamaño que va a tener esa partición. Voy a decir, bueno, voy a colocarle por acá 50 megas. ¿Ok? Presiono Enter y me dice que ya la partición ha sido creada. Si yo presiono la tecla P, me lista las particiones que ya he creado. ¿Ok? Ahora, para la siguiente partición voy a presionar N para empezar a crearla. Voy a crear una partición extendida. Aquí me está preguntando qué tipo de partición voy a crear. Voy a preseleccionar E para una partición extendida. Y si prestan atención a lo que dice aquí, la partición extendida es, digamos que un contenedor para particiones lógicas. ¿Ok? Dicho de otra manera, las particiones que voy a crear de tercero y de cuarto y sucesivamente van a estar contenidas en la partición lógica. Entonces yo voy a presionar E para extendida, voy a agarrar la partición 2, voy a dejar el primer sector por defecto y el último sector por defecto para que me agarre todo lo que queda del disco. Si yo presiono P, vemos que ahí tenemos las dos particiones. La partición Linux, la normal, y la partición extendida. Ahora, quiero crear dos particiones lógicas. Voy a presionar N otra vez para crear una nueva partición y me dice lo siguiente acá, que todo el espacio para las particiones primarias ya está en uso, por lo tanto se va a añadir una partición número 5 que vendría siendo una partición lógica. Entonces me está aquí mencionando el primer sector que va a agarrar, yo lo voy a dejar por defecto. Y el último sector le voy a añadir 100 megas. Bien. Voy a añadir otra partición lógica. Y este también va a tener, digamos, 200 megas. Puede ser del tamaño que ustedes deseen. Yo estoy aquí seleccionando de forma aleatoria. Simplemente como ejemplo. Entonces al presionar P, aquí tenemos todas las particiones que hemos creado. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo presiono M para listar nuevamente la ayuda, hay un comando bastante interesante aquí que me dice cambiar el tipo de partición con el comando T. Entonces, voy a presionar P de nuevo para listarlas. Digamos que quiero la partición 6 como Linux LVM o LVM. Yo puedo presionar T acá y después me dice, o bueno, me imprime en pantalla una opción que me permite seleccionar qué partición es a la cual que yo quiero cambiar. En este caso vendrá siendo la 6, coloco 6 aquí y fíjense lo siguiente, si yo presiono la L mayúscula y luego Enter, me lista todos los tipos de particiones que hay disponibles para yo asignarle a los tipos de sistemas de archivos disponibles que hay para cada partición. Entonces yo estoy buscando Linux LVM, que vendría siendo este. Y bueno, vendría siendo entonces el código 8E. Lo que tengo que marcar ahora es 8E aquí. 8E. Presiono Enter y al presionar P vemos que ya tenemos la sexta partición como Linux LVM. Ahora fíjense lo siguiente. Miren que aquí está contando 1, 2 y después 5, 6. ¿Qué pasó con el 3 y el 4? El 3 y el 4 son particiones primarias. ¿Okay? Las particiones lógicas se listan desde el 5 en adelante o desde el 6 en adelante. Es por eso que las particiones primarias son del 1 al 4 solamente. Dicho de otra manera,
El sistema solo asigna particiones primarias del 1 al 4. Solo podemos crear 4 particiones primarias. Ahora, como no dejé espacio en el disco para crear una partición primaria, una tercera partición primaria, me lo lista a partir del 5. ¿Ok? La partición extendida. La partición lógica que tengo acá. Ahora, quiero cambiar lo quiero cambiar a FAT32. Vendría siendo el 5. A ver, FAT32 vendría siendo la letra B, que vendría siendo opción B. Perfecto, ya lo tengo como quería. Bien, entonces hay algo importante que mencionar aquí y es con respecto a cuando queremos eliminar particiones aquí con la letra D. ¿Okay? Si nosotros queremos eliminar una partición, debemos tener cuidado con la partición extendida. Una vez más les repito, la partición extendida es un contenedor de particiones lógicas. Si yo elimino la partición extendida con el comando D, las particiones que están dentro de la partición extendida también se van a eliminar. ¿Ok? Dicho de otra manera, eso es como matar 3 o 2 pájaros, o si acaso más, de un solo tiro. ¿Ok? Así que tengan cuidado con eso. Sin embargo, eliminar una partición no es difícil. Voy a eliminar la partición 1 para que ustedes lo vean. Partición 1. Listo, ya ha sido eliminada. Yo presiono P y solamente me muestra la partición extendida. La voy a volver a crear. Partición primaria. Ok, ya estamos listos. Ahí está. Perfecto. Bien, una vez que hemos terminado con todo el particionado, lo que se hace ahora es escribir lo que se hizo en el disco. ¿Okay? Es como guardar los cambios en el disco. Ahora, para eso se presiona el comando W. De todas maneras, al presionar la tecla M, se les va a mostrar aquí que la tecla W es para escribir la tabla de partición en el disco. ¿Okay? Y después salir. En caso tal de que yo haya cometido un error o no me guste lo que hice, puedo presionar la tecla Q y después Enter, y lo que va a hacer es sacarme de FDisk sin guardar los cambios. ¿Ok? Entonces yo estoy contento con lo que hice, por lo tanto voy a presionar la tecla W y voy a guardar los cambios en el disco. Voy a escribir todo lo que se hizo en el disco. Perfecto. Ahora, el siguiente paso vendría siendo asignarle un sistema de archivo a cada partición. Bien, entonces, si yo le doy Fdisk, necesito listarlos para no equivocarme, con la opción "-L", esta partición de SDB1 la quiero x4. Para eso, ejecuto el comando mkfs -t minúscula x4 seguido del nombre de la partición a la cual le voy a asignar el sistema de archivo. Vendría siendo de SDB1. Presiono Enter, esperemos que el sistema escriba el sistema de archivo y bien, listo. Ahora, en la partición 2, como es la partición extendida, no le hago absolutamente nada. Así que voy a la partición 5. Vendría siendo, en este caso, como es FAT32, voy a ejecutar el comando mkfs -t minúscula y voy a presionar Tab 2 veces para ver si tengo el FAT32 acá. Y bueno, aquí lo tengo, VFAT. ¿Okay? Que el VFAT es el sistema de archivo que utilizan los pendrives, o bueno, al menos en mi caso, el sistema los identifica como sistema de archivo VFAT. Yo voy a utilizar VFAT, ya que vendría siendo lo mismo que FAT32. Entonces, voy a escribir aquí VFAT y luego la partición que vendría siendo def sdb5.
Vamos a ver. Acá no quiero equivocarme. Es correcto. SDB 5. Presiono Enter para que escriba los datos. Ok, perfecto. Ahora, como esta es una partición LVM, no le voy a hacer nada porque primero para crear una partición LVM, primero tengo que crear el volumen físico, el grupo y después el volumen lógico. Ya ustedes conocen eso porque lo he mencionado en los videos anteriores. Entonces solo me interesa hacerle sistema de archivo a estos dos. Ahora, el siguiente paso que debo realizar es crear el punto de montaje. Yo voy a crear el punto de montaje en el directorio mnt. Ok, no tenemos nada allí, entonces mkdir. El punto de montaje es simplemente un directorio que debo crear allí. Mnt, digamos datos y mkdir mnt basura. Bien, si yo lo listo, ahí tenemos basura y datos. Bien. Ahora, último paso vendría siendo montar lo que ya hicimos. Para yo montar las particiones en el sistema, tengo dos maneras. Puedo usar el comando mount, ¿ok? Que ya lo he mencionado en otros videos. O puedo editar el fichero fstab. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El comando mount, como ya lo mencioné, creo que lo mencioné en videos anteriores, solo monta sistemas de archivos o bueno, particiones. Solo monta las particiones o dispositivos en general de manera temporal. Si yo quiero utilizar lo que acabo de crear de forma permanente, estoy obligado a editar el fichero fstab. Entonces, el fichero fstab se encuentra en el directorio etc. ¿Okay? Y este vendría siendo su formato. ¿Ok? Ahora, fíjense bien lo que se ve aquí. El formato primero nos dice que debemos introducir el sistema de archivo. ¿Ok? El segundo componente o entrada que debemos darle al fichero fstab es el punto de montaje. Después nos toca introducir el tipo de partición o el tipo de sistema de archivo que estamos montando. Después las opciones. Ya les hablaré sobre esto de dump y el pass. ¿Ok? Ahora, antes de montarlo, primero yo tengo que identificar, o bueno, yo tengo que buscar esto que ven acá, el UUID. ¿Ok? El sistema asigna un ID a cada dispositivo. ¿Ok? Es un único ID en el sistema. Entonces, para yo saber el ID de todos los dispositivos que están montados y de los que no están montados, yo lo que puedo hacer es ejecutar el comando blkid. Claro, en este caso me salió un mensaje de error porque esto debería ser el superusuario. Así que vamos a hacemos root. Me equivoqué en la contraseña. Bien, ok, si ejecuto el comando blkid, podemos saber los UUID de todos los dispositivos que están montados. Como pueden ver, está el SDA1, SDA2, SDA3, incluso están los SDB que aún no se han montado. Ahora, me interesa, si yo quiero filtrar los resultados de blkid, lo puedo hacer mediante haciéndole saber el dispositivo al cual quiero listar o la partición, digamos SDB1, y aquí lo tengo.
hagamos el primer montaje. Entonces lo que tengo que hacer es copiar esto de aquí. Voy al fichero. Voy al final de todo el contenido. Me voy al modo de inserción. Pego lo que acabo de copiar. Y ahí lo tenemos. ¿Okay? El UUID de la partición, que vendría siendo el sistema de archivo de acá. ¿Okay? Ahora, lo que sigue ahora es el punto de montaje, donde lo voy a montar en el directorio mnt datos. ¿Qué tipo de partición es? Partición x4. Ahora, opciones lo dejaré por defecto, defaults. Ahora, voy con el dump y el pass. El dump es un comando que nos permite hacer copias de seguridad del sistema. Ahora, este comando solamente funciona con particiones de tipo x4, x3 y x2. Con las demás particiones no les doy garantía, no creo que funcionen. Ahora, como usuario doméstico normal, generalmente se deja desactivado el dump, ¿okay? Con el número 0. ¿Okay? Esto es como usuario normal. Quizás en el campo de administración del sistema puede que sea necesario hacerlo, pero para mi caso no me hace falta el comando dump o hacer copia de seguridad con el comando dump, ya que conozco rsync y tar, que es lo suficiente, y además la partición datos la puedo utilizar también como respaldo de lo que yo quiero guardar. Además, un usuario normal lo que le interesa es simplemente guardar fotos, videos o qué sé yo, libros, etcétera, ¿no? Entonces eso lo podemos guardar en una partición aparte. En este caso, bueno, estoy usando la partición de datos. Ahora, o bueno, eso para ese propósito es que yo lo pienso usar. Ahora, el siguiente punto aquí es el pass. El pass es, digamos que, un chequeo. Es cuando el sistema hace booteo, cuando el sistema hace boot, hace un chequeo de todos los puntos de montaje que hay en el sistema. Entonces, como pueden ver aquí, en la partición raíz, o en el punto de montaje de raíz, está colocado en el número 1 y la partición, o bueno, el punto de montaje home está colocado en el número 2. ¿Por qué pasa esto? Porque nos conviene que el sistema primero revise el raíz. ¿Okay? Sea lo primero, al momento de hacer boots, eso sea lo primero que tiene que chequear. En caso tal de que consiga errores, el sistema lo que va a hacer es desmontar esta partición y la va a volver a montar, pero con la opción RO. RO quiere decir únicamente lectura, o sea, solo lectura. De manera de que si hay usuarios conectados en el sistema no puedan editar el contenido que haya en esa partición, sino que sea solamente el superusuario que haga el mantenimiento o las correcciones que tenga que hacer en caso de que hayan errores. Claro, esto solo ocurre cuando consigue errores. ¿Okay? Ahora, lo segundo que va a chequear es el punto de montaje home, que lo puede chequear también con el resto de las particiones que yo vaya añadiendo al fichero fstab. Entonces yo le voy a colocar aquí número 2. Bien. Ahora, si quiero hacer el montaje del otro, voy a darle enter aquí, debo repetir el proceso. Comando blk,
pero esta vez será la partición 5. Veamos si es el FAT32 correcto. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto aquí. A ver, aquí está. Pego acá. Debo quitarle las comillas, que lo olvidé, porque las comillas no deben estar allí, sobre todo acá también. Perfecto. Bien, presiono tabulador y escribo el punto de montaje, viene siendo MNT, basura, después este vendría siendo bfat, defaults 0, 2. Ok. Y bueno, ya eso vendría siendo todo el montaje. Entonces lo que tengo que hacer es salir del modo de inserción y guardar los cambios. Bien, si yo le doy ahora lsblk, claro, no se ve aquí porque tengo que, digamos que reiniciar el sistema, pero no hay necesidad de hacerlo. Yo lo puedo montar con el comando mount, usando el comando mount dev sdb 1 y sdb 1 en la partición mnt sdb mnt datos. Muy bien. Ahora acá basura partición 5. Bien, ahora sí ya tengo las particiones montadas, ok, en el sistema. No monto la LVM porque es obvio que necesito hacer el volumen físico, el grupo y lo lógico y después hacer el montaje. Pero lo que quiero mostrarle aquí es simplemente cómo hacer un montaje permanente. A pesar de que use el comando mount, si yo reinicio el sistema debería de montarme automáticamente estas dos particiones. Hagamos la prueba. A ver, vamos a salir de esta terminal y vamos a ejecutar systemctl. O bueno, no necesariamente tiene que ser systemctl, sino reboot. Hagamos un reboot del sistema para asegurarnos de que el sistema nos va a montar las particiones. Esto, claro, no es necesario, con tan solo ejecutar el comando mount ya sería suficiente, ya vamos seguros debido a que hemos editado el fichero fstab. Muy bien, acabo de hacer el reboot del sistema. Lo que vamos a hacer ahora es verificar que el sistema haya montado las particiones que acabamos de crear en piloto automático, de manera que no tenga que ejecutar el comando mount nuevamente. Okay, esperamos a que logue. Ok, ya podemos comenzar con el comando lsblk de la manera más sencilla y ahí lo tenemos. No hubo necesidad de ejecutar otra vez el comando mount para montar datos y para montar basura. Okay. Otra manera de listar los puntos de montaje, o bueno, las particiones que montamos, es mediante el comando mount. Debemos conseguirlo aquí está. De SDB5 está montado sobre MNT basura y SDB1 está sobre MNT datos. ¿Okay? Aquí tenemos las opciones que tiene y el tipo de sistema de archivo que posee. Okay. Y bueno, de esta forma es que se monta de manera permanente la partición que se crea. Y nuevamente hago mención de que no monté la partición LVM porque ya ustedes conocen el proceso de cómo hacerlo.
Pero para montar particiones normales, que son las que los usuarios domésticos hacemos, vendría siendo esta en este caso. Recuerden que el comando mount generalmente se utiliza para hacer montaje de manera temporal, pero en este caso podríamos decir que hay una excepción porque editamos el fichero fstab, ¿ok? Ahora, el reboot o el reinicio del sistema no es necesario. Simplemente con montarlo con el comando mount una sola vez ya es suficiente. Ya cuando reinicies o apagues el sistema y lo vuelvas a prender, el sistema automáticamente montará las particiones que ya has creado, siempre y cuando hayas editado correctamente el fichero fstab. Bueno, eso es todo por este video, así que nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.